Seguimos con la lectura de Johanna Marcus, ¿correcto? Juan Marcus. Hemos visto que Jesús HaMashiach había hecho una señal, un milagro, en un hombre que estaba ciego o que estaba sordo. Pasó 7:34, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero por cuanto les mandaba tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Se acuerdan que eso estaba en una profecía? ¿Se acuerdan? Ahí les dije, anoten el pasú. Isaías 35, por favor. 35. Sí. Se alegrará el desierto y el sequedad. Se regocijará el Arabá y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, se regocijará en gran manera y cantará con júbilo. Le será dada la gloria del Líbano, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Eterno, la majestad de nuestro Dios. Ellos verán la gloria, ¿no? Acuérdense que Hebreos que dice que Jesús es el resplandor de su gloria. Es el resplandor de su gloria. Es decir, el máximo brillo de la expresión de el Eterno es Jesús HaMashiach, que lo que no es Dios, ¿cierto? Que es Yeshua el Mashiach, ¿vale? Que es la Or, es la luz, pero no es Dios. Y dice, fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas vacilantes, digan a los de corazón apocado, fortalezcanse, no teman. He aquí que su Dios viene con venganza y retribución divina, Él mismo vendrá y los salvará. Esa palabra quedaba para cambiarla, ¿cierto? Sí. Esa palabra, Él mismo viene, no es, ¿no? No existe. Creo que la modificaron. ¿Tú la modificaste? Él mismo vendrá, no existe en el canal. Con venganza vendrá. Elohim con venganza vendrá. Sí, es diferente. No dice que Él mismo vendrá, es diferente. Porque en eso se basan para decir que Yeshua es o Elohim o Yuhi Bahai. Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos, sí, y los oídos de los sordos se destaparán. Dale. Entonces el cojo saltará como un venado y cantará la lengua del mudo, porque aguas irrumpirán en el desierto y torrentes en el Arabá. O sea que todo lo que está haciendo el contexto es la manifestación de Yeshua HaMashiach. ¿Correcto? Vale. Vamos a la alimentación de los 4,000. Ahí termina. ¿Sí? Es decir, que el Mashiach había de hacer esos milagros. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y a sus también les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Antes de esto, ¿había hecho Jesús algún milagro sobre multiplicación? Dime. Correcto. Él ya había hecho una señal, había hecho un milagro, ¿no? Y para variar, si yo también hubiera estado ahí, obviamente no lo recrimino a ellos, ¿qué hubiera pasado? Dijeron, como ahora quién podrá ayudarnos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que él ya había hecho una multiplicación, ya había alimentado 5,000? Y vuelven y ellos mismos se cuestionan lo mismo. Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y se los enviaran en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos respondieron, ¿de dónde podrá
alguien saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? ¿Sí o no? Y nos cuenta Nicolás que en el 6, ¿qué? 30, ya había hecho esa señal. No es como Es una pregunta como... tenaz. O sea, como que, no, como que, o sea, yo me he puesto a pensar. Además le está diciendo, ¿qué le está diciendo? Tengo misericordia, tendré misericordia de las personas, porque hay muchos de ellos que han venido lejos. Y ya había hecho una señal y ellos vuelven a preguntar, oigan, ¿quién será que les pudiera dar de comer? ¿Cómo? No, dudar me expone que, ¿será que tú, yo le hubiera dicho, ¿será que tú puedes darnos de comer? Sí, eso es una forma de duda. Pero esta está diciendo es quién. Venga Jesús, venga mami, como quién nos podría ayudar. ¿Sí? ¿Quién es ese que multiplica la campaña? Sí, eso, y el que multiplicó los panes a los otros grandes, ¿quién fue? Dice, y si los enviaren ayunas a sus casas en mañana en camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cierto? No dice ni siquiera a nosotros. ¿Quién nos podrá saciar a nosotros? Van sino a estos pobres infames en el desierto. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? ¿Sí? Sigue, Claudia, por favor. Ellos dijeron, 7. Entonces él mandó a la multitud recostarse en tierra. Tomó los 7 panes y habiendo dado gracias, los partió y daba a sus discípulos para que ellos los sirvieran. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pescados, y después de bendecirlos, él mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron, y recogieron 7 cestos de los pedazos que habían sobrado, y eran como 4,000. Él los despidió, y luego, entrando en la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. ¿Cuál es la primera pregunta que les hace? ¿Cuántos panes? Miren al otro lado. ¿En el de 6:30? Sí, en el 37 exactamente. El 36, lee 36, 37, 38, sí. Despídenlos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compraren pan, pues no tenían que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Sí. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Eso? Y vedlo. Ujú. Y al saberlo dijeron 5. 5 y 2 pesos. ¿Correcto? ¿Sigo? Sigue, por favor. Y les mandó quisiesen recostar. Y les mandó quisiesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Sí. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Gracias. Ahora vayamos al otro lado. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Yeshua llamó a sus discípulos. ¿Les hacen el qué? Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaré en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Sí. ¿Sigo? Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Gracias. Vamos a leer ahora ese nuevo relato de San Matillahu 15, 32. ¿Qué dice? ¿Pececillos? Sí, está bien hecho. No, está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. ¿Qué más? ¿Qué es la palabra pececillo? Usted sabe cómo es la Reina Valera que adelgaza algunas términos. Todo lo pone bonito. Sí. 15:32. Claudia. 15:32. Yeshua llamó a sus discípulos y Sí. dijo, tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas,
no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde conseguiremos nosotros tantos panes en un lugar desierto como para saciar a una multitud tan grande? Hago una pregunta, ¿por qué creen ustedes que se les olvidó tan pronto el milagro anterior? Que tiene que ver además con un asunto. ¿Por qué creen ustedes? ¿No sería porque ellos creyeron que habían sido hechos en el entendido que Yeshua les dijo, vayan y ustedes alimenten a la multitud? De pronto ese vayan ustedes alimentenlos se les hizo olvidar que fue él quien multiplicó. Y acá por eso ellos dicen, ¿de dónde nosotros vamos a sacar pan? Ya. Bueno, sí, no. ¿Qué más podemos aportar? ¿Por qué se olvida tanto ¿Por qué se olvida, o sea, tan pronto? ¿Se olvidó? Era una pregunta y cómo me dijo. Pues se olvidó, yo le hubiera dicho, pues yo le hubiera dicho, le tocó hacer lo mismo que el otro día, multiplicar los panes, pues que estamos necesitados. Yo pienso que hace parte como de la naturaleza del ser humano. Pues digamos que yo me comparo en el sentido de que pues uno en muchas ocasiones ha tenido oportunidades donde uno ha recibido cosas que para uno es algo bueno, por ejemplo, ellos de alimentación, y luego pasa como un estado nuevamente en que no tiene nada y uno nuevamente entra como a pensar, ¿será que sí? ¿Será que en esta oportunidad nuevamente el Eterno me va a dar provisión de esto? Y es más como la debilidad que existe en el ser humano de pensar que se puede suplir. Pues varias veces yo he tenido como ese comportamiento, en momentos de que no tengo nada, de que tengo una necesidad, me pongo como a pensar, ¿será que en esta ocasión el Eterno sí va a pensar en mí, o se va a acordar de mí y me va a poder suplir? Lo veo por ese lado. Vale, o sea que quiere decir que las señales no están, volvemos, reiteramos, directamente proporcional a la emuná, ¿cierto? Que generalmente nuestra expectativa de consumismo va ligada directamente también a, digamos, estos grados de fe, es decir, Dios lo hizo, ahora quién sabe si lo hará, ¿cierto? Eso puede ser un aspecto. El otro aspecto podría ser que así no lo dé, yo sigo creyendo en él, ¿sí? Y no que esta vez me falló. Entonces vemos que las acciones que acaba de Yeshua suplir al otro lado para este lado, puede ser una opción de Claudia, ¿cierto? Que dice que dijeron, bueno, esta vez de pronto no lo puede hacer, o sea, ¿quién lo podrá hacer esta vez? Como que si le hubiera acabado el poder, la varita mágica, yo que sé, como que hasta ahí estuvo, como que hasta ahí llegó, ¿sí? Y él vuelve y repite lo mismo, prácticamente la acción es lo mismo, por eso les hice repetir, dijo que los hizo que sentar, al igual que al otro, dijo lo mismo, les hizo sentar, prácticamente repitió el acto. Y también puso a los discípulos a servir el pan. Correcto. No, porque el estado que nosotros tenemos, o sea, nuestro concepto que a veces nos lleva al creador, está directamente proporcional a lo que él da. Eso es lo que llamamos fe, y eso es bestial, es terrible, es vulgar, ¿sí? Nuestra fe debe estar directamente proporcional es a conocer a Dios y no a lo que él me da. En este caso vemos que no sé, y me puse a mirar en qué estaban depositando yo las miradas. Los discípulos también, que no los culpo porque lo más seguro es que yo hubiera hecho lo mismo. Es más, yo también le hubiera preguntado lo mismo, ¿sí o no? Yo le hubiera preguntado a Yeshua, venga, hermano, usted no tiene un conocido que nos multiplique los panes. Lo mismo, o sea, no me estoy excluyendo. ¿Será que no nos puede decir, hay un tipo que se pone aquí cerquita de la aldea que nos multiplique los panes? Sí, no hubiéramos hecho lo mismo. Nosotros no somos diferentes a ellos. Entonces, ¿en qué se fijaban ellos? ¿En qué está basada su discipulado con respecto a Yeshua? Ni eso, es que ni eso. Eso mismo yo dije, ni en los milagros siquiera, porque ni siquiera creían que el hombre pudiera volver a hacer un acto sobrenatural. ¿En qué podría estar en ellos entonces? Ni siquiera está basado en milagros. En ese, ¿sabe qué? A veces en el que caemos nosotros, yo leyendo anoche este paso, decía, nosotros caemos, primero me meto ahí, miremos a ver qué pasa aquí para adelante, miremos a ver Dios qué hace, ¿sí o no? Como en una especie de entre comillas, limbo, en una pasividad,
Porque es que ninguno de ellos dijo, a lo menos venga yo cojo los los panes y los pedacitos, así no se multipliquen, pero hagamos lo que el tipo hizo, ¿sí o no? O sea, imitámoslo, imitámoslo, ¿sí o no? A ver si de pronto funciona, a veces a nosotros funciona el truco, yo qué sé. No, nosotros quedamos en un letargo tenaz, ¿sí? Y me parece que ellos están en eso, como en un letargo, como en un... tanto que no recordaron siquiera la señal que él había hecho. Y obviamente me identifico con eso, que a veces sabemos unos 3 textos y ya con eso no, ya es suficiente, y no es así, no funciona así. Al contrario, me parece como decadente, como más triste todavía, porque supone que ellos son los guardaespaldas del círculo corto de ellos, ¿cierto? Claro. Entonces uno dice, vamos a ver qué pasa, o sigamos ahí. Lo que ocurre, al fin y al cabo soy elegido desde antes de la fundación del mundo y no funciona así, ¿sí? Creo que Yeshua tiene hasta misericordia, y creo que en el fondo en algún tipo de la respuesta encontré como una especie de qué vaina, ¿no? Estos muchachos cómo están, veámoslo y verá. No, vamos a Marcos, Juan Marcos 8:4. Sus discípulos respondieron, ¿de dónde podrá alguien, ¿cierto?, saciar el pan de estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos. O sea, hizo una verajot, ¿sí o no? Hizo una bendición, para que los pusiesen delante, y los pusiesen delante de la multitud. Y tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000. ¿Y los pasados cuántos eran? O sea, le dio a 9,000, algo así. Y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta, ¿sí? Entonces, cortemos aquí un momento, ¿sí? Que me aterra que, a pesar de que uno pueda estar muy cerca o conocer mucho de esto, nosotros caigamos en letargos. Y eso sí que es peligroso, porque vamos a echar mano solamente a esos 4 o 5 textos que no sabemos para podernos defender, y eso no va a hacer que nosotros ni siquiera se nos olviden hasta los señales, se nos olvide porque como es tan continuo, mi desayuno ya no es señal, por ejemplo, perdónenme, sí es una cotidianidad cuando debería ser una señal, sí o no, es una señal, pero ya no, los zapatos que yo uso ya no son una señal, porque tengo como 4 pares. Es que yo no lo veo como señal, cuando debería ser una señal. ¿Sí o no? Claro, pero ya yo he entrado en una sobredimensión de mí mismo, que cuando, y lo estoy diciendo como testimonio, ¿no? Que se me olvida dar gracias al Creador cuando amarro mis zapatos. Es decir, tengo pies, tengo zapatos, tengo cordones y tengo manos para amarrarlo, como 4 cosas, ¿no? Pero ya no es milagro para mí, porque yo necesito algo más, pues a ver, música, yo necesito cohetes, algo más rimbombante, no vemos en la sencillez la complejidad del Creador, y me parece que es que estamos exaltados por dentro. Cuando uno está exaltado por dentro, pues no mira esa dimensión, nada es milagro, ¿cierto? Todo al fin y al cabo es normal, ¿okay? Démosle gracias al Creador. Entonces, sigamos. La es terrible, somos espantosos. Pues en ese caso también se podría entonces pensar desde otro ángulo, que sencillamente los discípulos en su manera del día a día compartir con Yeshua ya se estaban acostumbrando a esas cosas que no lo veían como algo grandioso, y entonces, por ejemplo, uno trabajando y dice, bueno, pero para mañana ¿cómo le voy a hacer? Pero mismo estás trabajando, va a llegar de alguna forma. Sí. Y en el caso de ellos, no era así, o sea, el recurso ya estaba en Yeshua, pero no lo vieron, porque se habían acostumbrado. Pues, ¿y dónde se genera la costumbre? ¿Dónde puedo yo desarrollar ese hábito de costumbre? Yo tengo mis seres queridos y son costumbre,
tan costumbre que uno se le olvida hasta llamarlos o saludarlos, yo que es una costumbre que, pero bueno, falta uno, entonces uno arranca para el cementerio y dar flores porque más de alguna forma tú quieras saludar, ¿sí? Dice, sí, 8, 11, ¿no? Eso es para pedir perdón, ¿no? Yo cuando leí esto, pues obviamente dije perdón, porque pues mi ego estaba revolando. 8, 11, dice. Y vinieron entonces los fariseos sí. y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Hace poco, si era el nombre de Dalmanuta, esa ciudad hace poco la encontraron. Hace poco encontraron unas cosas arqueológicas, encontraron sobre como barcas, unas barcas muy sencillas. Encontraron unos rastros, yo pensé que de pronto tenía otro nombre. No sé si se encuentra ahí en los diccionarios o en Wikipedia y si se encuentra como tal la región Dalmanuta. Correcto. Dalmanuta. Sí. Vinieron entonces los fariseos, los perushim, y comenzaron a discutir con él. ¿Quiénes vinieron? Los fariseos. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole ¿qué cosa? Señal del cielo. Eso nos va a mandar a otro pasú. Ahí te lo vamos a leer. O ya, búscalo por favor, Betty. Y entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Vamos a leer eso en Matillahu 16, 1 al 4. Y otra persona que haya estando, Gilel 12, 5. Entonces tú, Betty, Gilel, Lucas 12. Sí, por favor. Y Sara, ayúdanos con Mateo 16, 1 al 4. Es Lucas 11. 8, 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Él después para dar otro diálogo dice cuál es la señal que él va a dar. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Sigamos porque es que el 14 tiene que ver también con los mismos fariseos y quedamos partidos ahí. Habían olvidado de traer, ¿qué se acuerdan? Pan. Habían olvidado de traer pan. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Vuelve y juega, ¿no? Nosotros no somos ajenos a eso. Nosotros no íbamos a traer el pan siquiera. Dice, consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? ¿Que nos dice eso? Y entendiéndolo, Yeshua les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis? Que es una palabra que el Eterno me ha mostrado por todos lados en los últimos 4 meses, endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, y no, ¿qué cosa? ¿Recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Al unísono, ¿sí? Nos suena como si tuvieras dicho todos al tiempo. 7. Todos. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? No les dijo, ¿cómo aún no creéis? Porque volvemos al mismo dilema de la emuná. La emuná no es creer. Vamos a hacer un lema del grupo. En fe no es creer. Sí, fe es otra cosa. Volvamos ahora entonces a leer. Ahora sí, Matillahu 16, 1 al 4.
Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. La señal del profeta Jonás. Vamos a leer en Lucas. 3, 12, 54 y 56. No, espere. ¿Dónde? Lucas 12. No es 11, es 11. Aquí dice 11, 9. 29. Cámbialo ahí, que al otro lado no concuerda nada. 11:29. Sí, Lucas 11:29. Dice, y apiñándose la multitud comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en juicio, en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Vuelve a leer por favor el 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque, ¿qué cosa? Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. A la que predicación se arrepintieron. Y compara a esta generación, o dice la reina del sur, que es primera de reyes, es la reina de Saba, ¿correcto? Que vino a escuchar o pedía consejo de quién? De Salomón. Y él dice aquí más que Salomón. Ahora, ¿cuál es la señal de Jonás? Léelo, por favor. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cuál es la señal entonces? Dice, ellos demandan una señal. ¿Sí? Y él no responde como Yeshua, sino como el Hijo del Hombre. O sea, que le pidieron fue una señal para que él demostrara qué cosa. Que él era el Hijo del Hombre. ¿Y qué es el Hijo del Hombre? Que eso es largo y extenso para entender ese dicho. El Hijo del Hombre, Ben Adán. ¿Te acuerdas que una vez vimos algo al respecto? La ortodoxia maneja ese término, el Ben Adán, el Hijo del Hombre. No dice el hijo de un hombre,
sino el Hijo del Hombre. Y no es que el Eterno sea un hombre. Entonces dice, ¿cuál señal nos dará, cierto, en este tiempo? Dice, señal no va a ser dada ¿a quién? A esta generación. ¿Por qué? Porque es una generación como mala. Y en el otro texto dice, cuídense de la levadura de los perushim, de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos. Y aquí le dice, solamente les va a dar una señal. ¿Cuál es la señal? El Hijo del Hombre estará, léalo por favor. Sí. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez. Léele antecitos, por favor, antes. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Y 3 noches, ¿no? Así estará, tal y como estuvo ¿quién? Jonás. Y alguna vez hicimos un estudio sobre qué pudo haber pasado con Jonás dentro del vientre del pez. ¿A qué se dedicó él en eso? Bueno, ese es otro tema. Sigamos en Marcos. Volvamos a retomar todo. Estamos en Marcos, ¿qué? 8:11. Miren, entonces, entendiendo que Yeshua entonces, debido a la señal de Jonás, vino en las últimas partes, 19:20. Cuando partió los 5,000 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenó los pedazos del codice? Dice, ellos dijeron 12, 20. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos del codice? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún, qué cosa? No entendéis. No es que no creáis. Entender. 22. Vino luego a Betsaida, y terminamos esta, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres. Es algo muy hermoso, porque dice, veo los hombres, pero los veo como árboles. ¿Y cómo sabía que era un árbol? Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. ¿Por qué le sacó? Empieza todo, ¿por qué le saca fuera de la aldea? Si es un ciego, ¿por qué no lo dan ahí? Porque dice, caminen, lo llevó para otro lado. Lo sacó fuera de la aldea. ¿Qué es el misterio de que lo saque fuera de la aldea? Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Ayer les ayudé. ¿Y cómo sabía que era un árbol? ¿O que era un árbol? ¿Cómo identificó que apenas me dio viendo viscoso dijo eso es un árbol? Bueno, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. No escupió más. ¿Sí o no? Y le hizo que ¿qué? Que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos. En este solo pedacito creo que la otra es conté 4 verbos. ¿Sí? Dice, luego puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en aldea. Palabras claves entre las tantas, una. ¿Qué dice? ¿Cuál? Lo sacó de la aldea y le dijo, mira la gente de lejos. Dice, y le hizo que mirase y vio de lejos. Y vio de lejos. Y claramente a todos. Y vio de lejos. Ahí está la respuesta, ¿por qué lo sacó de la aldea?
Porque le voy a poder decir, ¿qué es en aldea? Y mire, pues de aquí puede quedarse y mirar los montes. Y, pues, no veo los montes, veo los montes como algo borroso, como que son nubes. Porque sabía que iba a mirar primero una cosa. Pues, la primera visión iba a ser los árboles. ¿Sería? Pues ya sabía eso. Puede ser que miró los árboles y no miró y dijo, estos son árboles. Sí, yo te entiendo. Bueno, 8:22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Vino luego a Betsaida. ¿Qué significa la palabra Betsaida? Por favor, búsquelo. Tiene que ver algo obviamente con peces. Recuerden que venimos hablando de peces. Peces y pececillos. Betsaida. Sí, creo que es eso. Tiene que ver algo con, con los peces. Dice, allá en la ribera del mar de Galilea, un lugar desierto de la ciudad. ¿Qué significa en sí? Léelo. Betsaida es peces, ¿no? Casa. Betsaida. Lugar de pesca, dice. Ciudad ubicada a orillas del norte del lago de Galilea. Listo. Casa de pesca. Vale. Luego vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Sí, le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, o sea, aquí ya empezó a mirar, llamémoslo así, dice, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en aldea ni lo digas a nadie en aldea. Volvamos a repetirlo. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, ya no escupió, ¿cierto? Y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Algún misterio aquí encerrado y mi concepto es un misterio muy interesante que dice, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Veo los hombres como árboles, pero
los veo que andan. ¿Qué pudieron ustedes entender? Esto lo hemos tocado cuando estábamos viendo los dichos de Yeshua, también deben tener los apuntes por ahí, ¿no? ¿Qué punto hemos podido llegar a sacar de conclusión? Podemos empezar a un nivel, podemos decir que Yeshua escupe y coloca las manos sobre los ojos y él de alguna forma restablece de alguna forma su visión, ¿sí? Pero dice, veo los hombres como árboles, ¿sí? Pero los veo que andan. Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Qué creen ustedes? O sea, si ve los hombres como árboles, ¿cuál es el misterio que anden? ¿Sí o no? Veo a los hombres como árboles. Yo creo que lo que antes de todo eso, pues el misterio empieza cuando lo saca de la aldea. Ahí empieza, ¿cierto? Por algo le dice. ¿Por qué le dice salga de la aldea? Segundo misterio es que, bueno, escupe, hay unas cosas que Yeshua hace y que pertenecen a un sádic, a un justo, a un místico además. Estas cosas me permiten entender que él es un místico, es decir, que es una persona supraespiritual, ¿sí? Que va a utilizar métodos y unas formas para sanar o para liberar o para dar una escritura, ¿sí? Acordémonos que, por ejemplo, nuestros profetas a veces, entre comillas, no estoy diciendo que fuera así, somatizaban y, por ejemplo, se vestían de otra forma para dar una información. Ejemplo, Juan Bautista se vestía de una forma especial para dar una información. Decía que vestía en forma con un pelaje, ¿cierto? Porque además visiblemente quiere mostrar que hay un mensaje de parte del Creador para la gente. ¿Se acuerdan que alguien dijo se utilizó un cepo? ¿Sí? Uno de nuestros profetas, es un cepo para darle a Israel una profecía y él mismo fue con el cepo allá y dijo, así estará Israel. Ve entonces, Yeshua HaMashiach saca al hombre de la zona y pone parcialmente las manos sobre él, escupiendo, y dice que él ve los hombres como árboles, pero que esos árboles, ¿qué cosa? Andan. Veo a los hombres como árboles, pero veo que andan. Entonces, ¿qué hace Yeshua? Dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Entonces me nace a mí la inquietud. ¿Él sabía qué eran los árboles? Pues me imagino que sí, bajo tacto, yo qué sé. ¿Sí? Puede haber sido, ¿no? Me dijeron esto que usted puede haber sido ciego de nacimiento. Entonces dice esto que usted va a ver es un árbol. Entonces ya usted es ciego y aprieta. Pero él ve cuando está recobrando la vista que los hombres, ¿quién le enseñó a ver que era un hombre? ¿Cómo identifica él racionalmente que es un hombre? ¿Qué le hace pensar que lo que está de frente es un hombre? ¿O fue que él perdió la vista? Pues el relato a lo menos no dice que él era ciego desde niño. ¿Se acuerdan cuando acabamos eso, nos dice eso, qué dijimos? ¿Se acuerdan hoy en día de pronto? Y lo que tengo acá dice que vale. Eran dos tipos de milagros. Uno que era un tipo de locura, el de ver los hombres como árboles, y el otro el de la ceguera. Es decir, cuando él siempre han dicho que es un milagro parcial. Yo nunca creí eso. O sea, un milagro parcial quiere decir que yo sufrí algo así de la gastritis y se me quitó el reflujo, pero no se me quitó el dolor, por decir algo, ¿cierto? Él ve aquí algo, pero no interpreta lo que ve. ¿Sí? No interpreta lo que ve. Dice, veo los hombres como árboles, pero veo que los árboles caminan. Eso no es lógico. Que él vea que un árbol camina. Mira el texto y está de grandes árboles caminando. ¿Sí lo detallaron o no? Tiene alguna otra versión a la mano, la BJ2, por ejemplo. Y vamos a ver la versión internacional. ¿Qué dice? Llegan a Betsaida, sí. Le presentan un ciego y le suplican que le toque. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba, ¿ves algo?
Él, alzando la vista, dijo: veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Le sacó fuera de la aldea, ¿no? Creo yo entender que si le saca de la aldea, pues quiere hacer algo. Ya, ese es el BJ, ese es lo que le dice, ¿cierto? El BJ. Entiendo yo, a mi parecer, que le saca de la aldea y por lo tanto a su alrededor no hay hombres. O si no lo deja dentro de la aldea. Ese es uno de los misterios. Acá decir, piensen por qué le saca de la aldea. Que si quiere hacer el milagro en la aldea, pues lo deja en la aldea. Y lo deja junto con el contexto que hay muchas personas, hay gente, pero lo saca de la aldea justamente para eso, para que no haya personas. Tanto que llegue y le dice, en la casa dice, no entres en la aldea ni lo digas a nadie. Ni lo digas a nadie en la aldea. Lo saca en la aldea, digo yo, como un bosque, un lugar frondoso donde solamente hay árboles. Y él dice, yo veo, ¿cierto?, a los hombres como árboles y veo que caminan. O sea, vio árboles que caminaban. ¿Me pensás en entender o no sabes entender? Sí, nueva versión internacional. La nueva versión internacional. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Yeshua y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Sí. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Yeshua lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. No vas a entrar, eso es la versión internacional, ¿cierto? Misterio, dice, lo saca del pueblo. ¿Para qué lo saca del pueblo? ¿Por qué habría de sacarlo del pueblo si puede hacer el milagro ahí? ¿Él no puede sanar un ciego ahí en un pueblo? Pues, supongo que sí, ¿sí? No creo que tenga que sacarlo del pueblo para sanarlo de los ojos. Él sabe lo que sufre el hombre, lo más seguro es que sabe lo que sufre este joven muchacho. Dice luego, y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Repito, es que la clave está en el 24. Hay un meollo, hay un enredo de léxico, de interpretación de la persona que lo está diciendo. Realmente el que está diciendo eso no tiene sentido. Lo que está diciendo es que los árboles andan. Él dijo: veo a los hombres como árboles, pero veo que andan. Si uno podría decir: veo los hombres y los veo que andan, entonces eso estaría bien. Si yo tengo una visión borrosa, dice, esos tipos parecen árboles y estoy viendo que andan. ¿Sí? No sé si me he hecho entender. Creo que no mucho. Y para eso pues toca seguir repitiendo el texto, porque el texto en la versión normal pareciese, partamos de un principio, muchachos, es que no es normal, digámoslo entre comillas, que Yeshua HaMashiach haga disque siempre casi todo el mundo dice disque un milagro parcial, entonces no es milagro. ¿Ya nunca escucharon eso en este tipo de dijeron, no, él se sanó de una parte parcialmente? No aplicó tanto poder, ¿no? Dime. Como quien dice que no aplicó tanto poder. Como que le faltó algo, ¿cierto? Porque además dice echó saliva, pero la segunda vez, si ustedes miran, no echó saliva. Es decir, es otro tipo de milagro, es otra acción. Sí, dice como que ve por un ojo, pero como que no ve por el otro. Entonces, es un miti-miti, no funciona así. Este es una de las cosas, esta enseñanza, este milagro es uno de esos, que nos toca mirar algo más, tiene que haber algo más. Lo sacó fuera de la aldea, ¿cierto? Le escupió sobre él, tocó, puso las manos, dice, ¿qué veis? ¿Sí? ¿Él quedó viendo? ¿Él dice que quedó viendo borroso? ¿Él dice el texto que él veía borroso? ¿O su interpretación era borrosa?
Dime. ¿Interpretación? No, pues veía claramente árboles que se movían. Ah, o sea que sí volvió a ver. El problema de ahí para adelante, ¿qué cosa era? Era el cómo. Bueno, ahora sí, ¿me dice entender? Él quedó viendo. Él cuando le echan saliva, escupe, le ponen en sus ojos, él ve. ¿Sí o no? Él ve. Si ustedes ven la problemática es en la interpretación de qué cosa, de lo que él ve. Sí, dice, repito. Alguien que lo lea para que suene con otra voz. Léelo, Ayudis. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas... ¿Qué versión es esa para las personas que no se escuchan? Cuando llegaron a Bethsaida, Sí. algunas personas le llevaron un ciego a Yeshua y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Bueno, todo eso es una interpretación, porque el texto no dice todo eso. Se da una interpretación, o sea, esa versión que tú estás leyendo es más una interpretación que realmente lo que dice el texto. Busca la Septuaginta, o la Peshita arameo, La pechita, sí, o la Biblia del oso. no la de los hombres. Bueno, ok, vale. Entonces dice: y habiendo arribado a Bethsaida, Sí. le trajeron a un ciego y le suplicaban que lo tocara. Entonces tomó al ciego de la mano y sacándolo fuera de la aldea, escupió en sus ojos y le impuso la mano y le preguntó: ¿qué ves? Y viendo, dijo: veo hombres como árboles que caminan. Y le impuso nuevamente la mano en los ojos y fue sanado, y veía todo con nitidez. Enviándolo después a su casa, le dijo: ni siquiera entres a la aldea, ni se lo digas a nadie en el pueblo. Y eso es todo. Listo, ya. Vale, vamos a leer nuevamente el 24, que es el meolli, que parece que el coco de nosotros no lo percibe. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan, pero ve. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. ¿Por qué no hizo eso desde el principio? ¿O por qué el milagro quedó como en la mitad? ¿O fue un medio milagro? Luego, es decir, aquí veo yo dos sanidades, yo no veo una sola. Me hago entender, porque un milagro es un milagro, y que yo me acuerde que quedó la mitad del milagro, no. Eso es como que oran y que la mano se les tira, yo lo creo firmemente, ¿cierto? Y como que se les tiró más que la otra. ¿Sí o no? Entonces le dicen que vaya así para la casa. O sea, que le quedó el disco ahora torcido, el izquierdo le quedó torcido, ahora quedó ganando de medio lado, ¿sí? Entonces dice pues ora y queda unida a las dos. ¿Okay? Dice: y mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, pero ahí no escupió. Puede ser ese el sofisma de distracción, que pensamos que la problemática sigue, ¿sí o no? Como cuando usted pone las manos sobre las cabezas. Ejemplo, el problema puede ser que no lo tenga en la cabeza. ¿Sí o no? Hay otro, si ustedes miran, hay otro milagro sobre un ciego y ustedes miran así, puse la mano en los ojos. El Juan 9:1. Dilo. Bueno, y le dijo, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente. Sí, disculpe, Juan 9:6 dice: dicho esto, escupió en tierra, Sí. solo con la saliva y con el lodo untó los ojos del cielo. No, coloca un texto donde dice impuso la mano o lo tocaron. Por ejemplo, la mujer que tocó el flujo, el borde del manto, sí, pues él no dijo, venga, yo le toco pues donde tiene el flujo. Sí.
Él mirando, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra de las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. En mi concepto, hay dos milagros. Uno que es restablecer la vista y otro es la verdadera interpretación de lo que él veía. Lo sacó fuera de la aldea porque la problemática en sí no era la ceguera, porque usted lo puede sanar. ¿En qué cosa? Dentro de la aldea, ¿o no? ¿Usted pasa que a un ciego tiene que sacarlo? No, por algo lo saca. Ya lo del manto. No, otro, donde puso las manos y fue sano ya. No necesariamente de lo que la carga. De cierta forma sí hay como una situación con la aldea, porque en el versículo 26 dice: entonces Yeshua le envió a su casa diciéndole: no entres a la aldea. O sea, su casa no estaba en la aldea. Y por esa razón digamos que hay algo allá en la aldea que influye en ese hombre que tenga una forma de ver, por decirlo así, o hay algo allá en esa aldea por la cual él le da una instrucción de no entres allá. Vale. Entonces, para concluir y avanzar, Yeshua hace un milagro, es sana los ojos, ¿cierto? Su visibilidad. El paso a seguir, él ve las cosas, ¿cierto? Dice: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. No dice que los veo borrosos. Sí, pero los veo que andan. Porque pero los veo que andan. sí, o sea que conoce árboles que caminan. Eso. O sea, para él decir árboles que andan es porque también existen árboles estáticos. O sea, tiene como dos conceptos, o en su conocimiento tiene dos tipos de árboles. Él considera que los árboles andan. Esos árboles que él ve andan, Andan. pero no que todos andan. Dice: veo que andan. Él mirando, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra de las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y vio de lejos y claramente a todos. Cuando uno cree que es claramente, pues que veía borroso. Es que no está diciendo que veía borroso. Es la interpretación de lo que él ve. La interpretación de lo que él ve. La interpretación de lo que él ve. Por lo tanto, cuando nosotros vimos en los dichos de eso, como él tenía un problema mental. Aparte de que era, ¿qué cosa? Ciego. Es decir, él ve, ¿cierto? Él ve. Yo veo el carro, ejemplo, ¿sí? Veo el carro, pero interpreto que el carro no es el carro, sino otra cosa. Veo los hombres, pero los veo como árboles. Y los árboles andan. Y los veo que andan. Entonces, si usted ve que los tipos andan, escúcheme bien, si usted ve que los tipos andan, ¿cierto? Entonces, si usted ve que andan, no tiene un problema ya de ceguera, porque los está viendo andar. ¿O no? ¿Sí los veo andar? Los veo andar. Veo que andan. Que ya habíamos visto una historia cuando Yeshua hace otro milagro, que es el de sordo y tartamudo. Sí. Y a este hombre, bueno, también lo saca aparte de la gente, bueno, hace el milagro, pero le dice como sea abierto. Y en el caso de este ciego le pregunta que si veía algo. O sea, no le dice como que se abran tus ojos y ya, lo deja así como listo, la persona fue sana. Pero esta persona le pregunta que si veía algo. En cambio, la otra persona, que fue el sordo, solo le dijo se ha abierto y ya el milagro estaba efectuado. O sea, no... Leámoslo, por favor. Dice... ¿Dónde está? ¿Qué libro es? Marcos 7, Sí, 32. Marcos 7, 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente,
metió los dedos en las orejas de él Sí. y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. ¿Eso está en qué parte? Marcos 7:34. 7:34. Que ya lo vi. Marcos 7:34. Sí. ya lo vi. Ahí. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y lo que veo, digamos, de lo que estamos viendo ahorita en cuanto al ciego, es que a él le pregunta que si veía algo. Sí. No le dijo como tal, como se ha abierto y ya, suponiendo que ya el milagro se efectuó, sino que le da como, no sé cómo expresarlo. O sea, queriendo decir lo que estamos hablando, de que hay dos sucesos ahí, pero si le preguntas por qué... Y es que mira que vamos a hacer eso. En la parte de arriba dice, ¿qué ves? Y abajo le dice, ¿qué miras? ¿Sí? O sea, no, ¿qué miras? No, para que miras, Sí. no para que viera. Como el famoso Chema. Sí, Escuche, acá dijo, y le escuche y preguntó- oiga. Acá dijo, y le preguntó si veía algo. Sí. Y ya después dijo, y le hizo que mirase. Que miras. ¿Sí? Y nosotros sabemos que desafortunadamente los griegos no nos votan lo mismo, gracias a la bendita lengua del hebreo, que sí nos votan muchísimas cosas, como Shema, que nos dice que escucha es con inteligencia, ¿cierto? Escucha con inteligencia, no solamente escuche, sino escuche con inteligencia. Aquí le dice que ve y abajo no le dice que ve, sino que mirase. ¿Sí? Si tienen la aplicación van a encontrar el verbo. Ustedes tienen la aplicación que es griega. Miren arriba el mirase, la que utiliza Sergio, siempre digo la que utiliza. Anaplepo y neplo. Discúlpame. Es anaplepo. En la parte superior ver Es neplo. neplo y en la parte baja Anaplepo. neplo, anapleplo. O sea, donde se dice que el señor era enfermo mental o algo así. Sí, te da un problema mental. Pero, no sé. Porque es que le dice, ve algo. O sea, no le dijo, ¿usted ve? Sino que le esperaba esta respuesta. Es que él vio. Nosotros siempre dijimos vio borroso. No, él vio. Sí, él vio, pero... Y él volvió a colocar las manos encima para que acabara de ver. Yo creo que era como otra... Le mostró algo más denso, más espiritual, o sea, algo así. No lo entendí. O sea, yo creo que la primera vez le hizo ver algo como un secreto, un misterio, no necesariamente que le estuviera loco, porque si no le hubiera dicho la primera vez... No estoy segura que se haya tenido una locura, o no sé qué forma de locura. Digo, es la interpretación de lo que ve. Porque es que él le dice, ¿ves algo? O sea, de Y otro, él enseguida le dice lo que ve. de otro le dice, ¿ve? Es más, él define lo que ve. Un hombre. O sea, usted al comienzo de todo empezó diciendo que lo sacó de la aldea porque ahí no había nombres. O sea, que lo que él veía era que los árboles... ¿Para qué lo sacó? No dije que lo sacó para que no hubiera hombre. ¿Para qué lo sacó? O sea, asumiendo que ahí no había personas. Pero las pudo ver de lejos también. A lo lejos. Pero él dice que vio fue árboles. Y como caminar, Pero pudo ver las personas de lejos que se parecían a árboles. que parecían árboles. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ujú. Pero lo sacó para eso. Para que viera a las personas de lejos. Pues pudo hacer muchas precauciones. Por ejemplo, yo estaba leyendo esta semana y decía que muchas culturas en esas adoraban muchos los árboles. Entonces, imagínense que le digan. Ya va más largo. Ajá. Usted se mueve como un árbol, pues las personas, no, empecemos a adorar a los árboles. O algo así, ¿no? O sea, soy medio de Pero, despacio. ¿Cómo la vaina? Quiero aprender. Pues yo estaba leyendo. Sí, que hay culturas que adoran los los árboles. árboles. Entonces, pues yo creo que una de las protecciones puede ser precisamente esa. De que yo lo saco precisamente de la aldea, porque imagínense que yo digo, uy, un árbol. Obviamente las personas, pues, una puede ser esa, que la gente empiece ya a decir, uy, los árboles son sagrados o algo así. Pues yo digo, no. Porque no necesariamente, yo digo que lo saco. porque Bueno, no pero eran entonces personas. tocaría ver por qué él ve, por qué interpreta que los árboles se mueven. O los árboles se mueven. Pues, no sé. Porque los árboles son como los árboles.
¿Por qué los árboles? Él ve, él interpreta. La más sencilla es esta. Yeshua impone las manos. El tipo queda viendo a medias. Entonces vuelve y impone las manos para que él vea cómo, completamente. ¿Sí o no? Entonces ya ve a los árboles como árboles y ve a los hombres como hombres. Esa es la más sencilla en mi concepto. ¿Sí o no? O pareciese que el relato dijera eso. ¿Sí o no? Con él sí hizo la prueba, pero con el sordo no le dijo que escuchan. A él sí, que sí ya. De malas de hecho. Y si quedó escuchando los elefantes como pajaritos, pues lo felicito. ¿Sí me entiendes? Sí, algo así, le escucha. Punto. ¿Sí o no? Esa es la más sencilla. Esa es la más breve que yo veo. Y puso, escupió, el tipo vio, dijo veo, pero veo difícil. Veo que los hombres se mueven, son hombres al fin y al cabo, pero se mueven como árboles. ¿Cierto? Listo. Y entonces dijo, no, Yeshua dice, no, entonces hay que volver a poner la mano en los ojos para que él vea ya qué cosa, los hombres como hombres y los árboles como árboles. ¿Sonó bonito y sonó bien? ¿Sonó lo más adecuado al texto? Sí, ¿sí o no? Leyó rápido, sí, digamos. Sí. Sí, listo, seguimos rápido y esa fue la conclusión. Pero en mi concepto no, ¿sí me entiende? Y para eso, vuelvo y repito, nos tocaría usar nuevamente la retórica, repite y vuelve y lea. Y cuando vimos los dichos de Yeshua, creo que llegamos a ese punto. Él tenía otro tipo de enfermedad. Y lo vamos a dejar en ese nivel para avanzar. 27. Salieron Yeshua, ve escasa, ¿cierto? Saída peces. En el otro hay 2 peces. Salieron Yeshua y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Quién? No qué. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Perdóneme. Y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Mashiach, tú eres el Cristo, tú eres el ungido. Pero él les mandó que no se lo dijese, que no dijese esto de él a ninguno. Entonces vamos a leer lo mismo en Matillahu 16, 13, 20. Miremos los detalles que se ven en Yohanan Marcos mientras que lo encuentran. Dice, salieron Yeshua y los discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista. Eso es lo que digo, que esos detalles no se pueden escapar. ¿Por qué? Porque para Juan Marcos en este relato ya Juan Bautista había ¿qué? Muerto. ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué ellos se aseveran a decir que él es Juan el Bautista si Juan el Bautista ya ha muerto? ¿Sí o no? ¿Por qué la gente dice, no, este es Juan Bautista? Algo así como una especie de posesión, como si hubiera invocado el espíritu de Juan el Bautista y lo haya poseído a él, porque él dice Juan el Bautista. Y eso es un misterio que toca, y vuelvo y digo, toca volverlo y leerlo y meditarlo, porque dicen Juan el Bautista como si él se murió, como que el espíritu se me metió. ¿Sí o no? Pareciese. Sí, y el relato anterior, el capítulo anterior está diciendo que Juan Bautista fue muerto. Perfecto, sigan. Elías, ¿sí o no? O sea, Elías. Otros dicen que es Elías. Pero Juan también lo consideraba Elías. A Juan, correcto, sí. Ese es el Elías que había de venir. Dice, y Elías vino y ustedes no lo entendieron que era Elías. Era Elías, pasó a Juan y después pasó a Jesús. Violento, ¿sí o no? Mortal. ¿Eso qué quiere decir? Que en el contexto había gente que manejaba doctrinas algo extrañas. ¿Sí o no? Para que digan que es Juan Bautista y para que digan que es ¿quién? Elías. ¿Qué más? Y otros, alguno de los profetas. Algunos de los profetas, o sea, creían que, aparte, Elías era profeta, ¿sí o no?
pero otros decían que alguno de los profetas, supongo que Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, por decir los mayores. Estoy diciendo algo, ¿no? Entonces él les dijo: vosotros, ¿quién decís que soy? Respondiendo Cefas le dijo: tú eres, ¿qué cosa? El Mashiach. Y eso me encanta la respuesta de Cefas, porque él no dijo: tú eres el Salvador del mundo, o tú eres el que ha de morir por nosotros. No, él le dice directamente: tú eres el Mashiach. Tú eres el Mashiach. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Vamos a leerlo en los otros relatos. Matillahu 16, 13 al 20. Viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo. Estás en Matillahu, ¿correcto? En Mateo 16, 13 al 20. Un poquitico más duro. Viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Elohim viviente. Entonces le respondió Yeshua: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? No, déjalo. Vamos al otro relato. Lucas. Matillahu 16. ¿Lucas qué? 9, 18 al 20. Ahí nos ayudó con el texto, ¿no? Ahí dice Jeremías, ahí me dice uno, profeta. Alguna vez leí que en este texto, ¿sí o no? Eso, ahí vaya, alguna vez leí que Reina Valera había anexado ese nombre en este texto, o sea, Jeremías, y que él lo anexó, la Reina Valera, que en otros textos no se hubiese encontrado puntualmente Jeremías. ¿Y por qué coloca a Jeremías? ¿Qué tenía que ver la pregunta que hace Yeshua con el profeta Jeremías? En la King James sale uno de los profetas. No sale Jeremías, o sí sale Jeremías. Dice uno de los profetas. En este texto, Nayuris. Pero en Mateo sí sale uno de los profetas. Uno de los profetas. No, en Mateo, en la King James aparece el nombre Jeremías. Ya le voy a. Bueno, el otro, Lucas Gilel 9, 18 al 21. Aconteció que mientras Yeshua oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Mashiach de Dios. Bueno, sí, léelo en Mateo hebreo. Vuelve a leer el último. Aconteció que mientras Yeshua oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Mashiach de Dios. Ok. ¿Lo encontraste en...? Yo tengo la King James. Ah, ya. No tengo el de Mateo. Bueno, vamos a Mateo hebreo. La palabra Jeremías no es común en los tres textos. Además, lo que está hablando Yeshua, no se sabe por qué invocarían a Jeremías si nosotros nunca, digamos, esperaríamos a Jeremías, si estaríamos esperando a Elías, ¿cierto? A Elías. Porque no se nos ha dicho en ninguna parte que uno de los profetas vaya a resucitar, ¿cierto? Entonces, volvemos al texto central. Dime. Dice: salieron Yeshua y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Estamos en Juan Marcos, que es lo que nos toca. Dice:
Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, acaba de morir; otros Elías, que ese realmente sí lo esperamos en la cultura. Creo que en el Shabbat se deja la puerta abierta y en el Seder de Pesach se deja una copa porque se cree, cierto, que Eliyahu vaya a entrar por la puerta, ¿sí? En Shabbat también se dejan las puertas abiertas, ¿no? Se deja algo para Elías. En el Shabbat. Sí, ese es en Pesach. Y dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: uno Juan Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Dice respondiendo Pedro: tú eres el Mashiach. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. En el otro lado dice: esto no te lo reveló ¿quién? Carne y sangre. ¿Sí? Y me parece que Cefas da una muy profunda respuesta, aunque para ese entonces él no manejara cosas profundas, ¿sí? Porque Yeshua los llevó de a poco. Yeshua los llevó tan despacio que ellos no creyeron que él había de morir y había de ¿qué? De resucitar, ¿sí? Si les digo las terrenales y se espantan, imagínense si les dijera a ustedes qué cosa, las celestiales. Sin embargo, le da una buena posición: tú eres el Mashiach. Si nosotros nos preguntásemos hoy a esta hora cuál es el concepto de Yeshua y cuál era el que teníamos hace 6 y cuál era el que teníamos hace 10, pues obviamente es totalmente diferente, ¿sí? El concepto de Yeshua ha entre comillas evolucionado cada vez que ocurre, pasa más tiempo y nos metemos sobre todo en la bendita Torah, porque el cristianismo no lo va a sacar. O sea, el cristianismo resume todo en dos cosas: una, que Yeshua es Dios, punto, y Yeshua también es ¿qué? Hombre. Yeshua es el hombre Dios o el Dios hombre. No sé cuál es el orden, pero creo que eso es. Si a usted le dicen ¿quién es? A eso le preguntan a uno: ¿usted qué doctrina tiene? Porque la sana doctrina que dice que Jesucristo es ¿qué? Dios. Para que usted crea que es una sana doctrina, yo tengo que creer que Jesucristo es Dios. Y eso no es sana doctrina. Eso al contrario. Eso es mi doctrina. Dime. Ginimajo, el de Mateo Hebreo. Entonces, sería bueno entender por qué en el contexto puntualiza que él es Jeremías, porque yo nunca he leído que Jeremías haya de venir, ¿no? Algo tiene que haber leído misterioso, lo cual no sé. ¿Está hablando del templo? ¿Cómo? ¿Habla de algo relacionado al templo? No sabría, no sé, Mateo, no estoy ahorita mirando el contexto que hable, porque solamente en hebreo, en Mateo... Le están preguntando quién es los hombres que son. Sí, porque Elías o Jeremías o otro profeta. Pero porque él dice a Jeremías y nosotros sabemos que nosotros no esperamos a Jeremías. Es más, la ortodoxa tampoco le espera. Que yo sepa que un ortodoxo está esperando a Jeremías. Si está de pronto hablando de algo relacionado al templo, puede ser. Pero si no sabemos qué contexto. No sabría decir por qué utiliza el nombre Jeremías. Así, por eso y alguna vez leí que la Reina Valera lo ha anexado, pero si tú me dices que Mateo Hebreo también lo tiene, hasta ahorita me entero que Mateo Hebreo. Entonces debe ser. Lo estoy mirando en hebreo. Dice el texto, entonces, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién es Yeshua para ustedes? ¿Sí? ¿En qué momento están de su conocimiento de Yeshua? Supongo que hace 6 meses, un año, no es el mismo concepto que tienen ahora. Voy resumiendo rápidamente. Uno de los más grados altos de idolatría que existe es declarar que Yeshua es Yud-Hei Vah-Hei. Eso no se puede, o sea, no cabe por ningún lado. ¿Sí? Yo y el Padre uno somos, ahí somos. ¿A quién oró Yeshua? Al Padre. Entonces él no puede ser uno, sino para que se ore el mismo. Tiene sentido. ¿Sí? El Yeshua Dios es casi una abominación. ¿Vale? Bueno, ¿vale? Entonces, eso es todo.